¿verdad? Así que vamos a ir por favor a Hechos capítulo 3. También tenemos a los doctores que nos acompañan. Usted dirá, ¿dónde están Josué y Gladys? Que no los veo. No, y tenemos a los otros doctores, mire, por favor, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos. Es un gusto que estén siempre con nosotros. Allá está Santisaurio, ¿verdad? Ya está en su clase de escuela dominical también. Ok, vamos a ver Hechos capítulo 3, por favor. Nos vamos a quedar en esa cita, pero más adelantito nos vamos a apoyar de la pantalla para que usted pueda ver algunos textos alternativos. Y no se mueva usted, por favor, de Hechos capítulo 3 y me dice amén si lo tiene. Hechos 3, vamos a leer los versículos 1 y 2 que dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Señor, te damos gracias por tu palabra que ahora recibimos, Señor, con nuestros oídos bien abiertos y nuestros sentidos bien abiertos y atentos a que tú, Señor, a través de ella nos lleves a un propósito, Señor, que quizá desconocemos aún, pero tú sí lo conoces. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando yo conocí al Señor en el año 2000 y tuve una experiencia, pues, digamos, bastante dramática en la oficina de un pastor. Eso otro día se los cuento, pero conozco a Cristo y comienzo a congregarme, ¿verdad? Me congregaba en una iglesia regularmente pequeña y el grupo de jóvenes, yo tenía 22 años en ese entonces, no haga cuentas, 22 tenía. Comencé a congregarme 22 años, después de 10 años de alcoholismo. Y comienzo a conocer jóvenes diferentes a mí, lógicamente, ¿verdad? Yo hablaba, imagínense cómo hablaba, 10 años de alcohol y billares tenía yo tras de mí. De los 12 a los 22 fue mi vida loca. Y comienzo a congregarme, los jóvenes que se congregaban ahí yo los veía raro, hablaban raro, decían amén, aleluya, términos extrafalarios que yo en mi vida había escuchado. Cerraban los ojos, cantaban, aplaudían y se podían alabanza. Yo decía, este espécimen, ¿qué onda, verdad? Y ahí comencé a congregarme y bueno, ahí estaba. Yo luchaba con muchas cosas. Ya el día que yo recibí a Cristo fue una conversión real, genuina. Y Cristo vino a mi vida. Y comenzó lo que debería de comenzar en una genuina conversión, que es una lucha terrible entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Aquello donde ya no se puede hacer en paz lo que uno hacía antes. Lo primero, el primer milagro que sucedió es que mi sangre fue limpia. Después de 10 años de alcohólico, yo fui limpio para jamás desear una cerveza en mi vida. Nunca. Ese fue un gran milagro. Pero luego me di cuenta que habían cosas con las que yo luchaba, ¿verdad? De repente las palabras soeces salían de mi boca, pero ya no había agrado en ello, ya no había chiste en eso, sino que había vergüenza en eso, ¿verdad? Yo las escuchaba de mí mismo y me daba vergüenza y me sentía re mal. Y entonces yo comencé a ir donde el pastor. Yo le decía al pastor, pastor, me pasó esto, me pasó lo otro. Y el pastor me decía, deja que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida. Cálmate, me decía el pastor, te veo muy tenso, relájate. Pero yo estaba viviendo en eso. Luego fui entendiendo de que eso era normal y era bueno y era sano. Y era como tenía que ser. La lucha que había en mí, ¿verdad? De repente veía o hacía o decía algo que no era, pero había algo que no estaba antes. Era así. Ahora el Espíritu Santo lo producía en mí. Cuando el Espíritu Santo viene a morar a la vida de una persona, lo primero que sucede es que es eso. Hay una lucha que es inevitable, ¿verdad? Y pues comencé a caminar en la fe. Pasaron 4 meses, a los 6 meses me bauticé en aguas, luego vino la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, como a los 8 meses de mi conversión. Luego comencé a estudiar ya las doctrinas de la iglesia, a conocer la palabra y comencé a crecer un poquito y a afirmarme.
Después de un año una cosa era segura, Iván Ramos nunca iba a volver atrás. Eso era seguro. Yo lo sentí en mi corazón que una cosa no iba a pasar, yo no iba a volver al lodo del que yo venía, ¿verdad? Había un muchacho en la iglesia que yo choqué con él, inmediatamente lo conocí, porque lo conocí inmediatamente llegué a la iglesia. Lo interesante de él, lo curioso de él es que él hablaba como yo. Pues él hablaba como yo ya no quería hablar. Era malcriado, vulgar, hablaba en doble sentido. Pero un día yo pregunto, ¿y este cuánto tiempo tiene de venir acá? Porque yo decía, yo tengo un mes. O sea, y yo estoy luchando, pero yo a este no lo veo que luche. Yo lo veo contento de las gracejadas que dice, ¿verdad? Y me dicen, no, él desde chiquito, él tiene toda la vida, el hijo de la hermana fulana. Y yo, en serio, toda la vida tiene que estar acá. Sí, toda la vida tiene que estar. Este muchacho fue de alguna manera una especie de desafío personal. Yo dije, yo no entiendo esto. ¿Cómo es que él es como yo ya no quiero ser? Pero yo luchaba. O sea, cuando yo le digo que yo luchaba. Yo llegaba a llorar a la oficina del pastor frustrado porque en mí habían tantas cosas terribles y ahí es donde el pastor me decía a mí, el Espíritu Santo está haciendo la obra. Si no estuviera el Espíritu Santo en tu corazón, no estuvieras acá, me decía el pastor. Allá anduvieras celebrando todas las locuras que hacías antes. Anduvieras buscando a tus amigos. ¿Has visto a tus amigos? No, tengo 2, 3 meses de no verlos desde el día que me pasó acá, lo que me pasó en su oficina. Y no, ¿por qué no los quieres ver? Yo le decía, no sé, no tengo nada que hablar con ellos, ya no. Y mi vida comenzó a cambiar. Este muchacho, después de un año, seguía siendo exactamente el que yo conocí cuando llegué la primera vez. Y yo ya era bautizado en aguas, bautizado por el Espíritu Santo, ya estaba estudiando las doctrinas de la palabra de Dios, conociendo a Dios más y más, y mi sed era cada vez mayor. Pasó año y medio, 2 años, luego me gradué como servidor de la iglesia y comencé a servir, y veía hacia atrás y veía al mismo muchacho mal hablado, vulgar que conocí al principio. En algún momento eso sí ya fue para mí muy importante. Yo dije, no entiendo esto. ¿Cómo es que él sigue siendo la misma persona? Y entonces, bueno, un día, años después, 11 años después, estoy yo sentado leyendo Hechos capítulo 3 y cuando leo el versículo 2, el Señor me comenzó a hacer ver algunas cosas que comencé a notar y curiosamente después de 11 años me acordé de él. Fíjese qué interesante, me acordé de él después de 11 años. Y curiosamente, mire cómo Dios obra. Me encuentro a la hermana de él en un supermercado justo en esos días que yo estaba leyendo Hechos capítulo 3. Yo le pregunté, ¿cómo está tu hermano? ¿Verdad? Esa fue la seña que me dijo su hermana, ¿sí? Después de 11 años. Y yo le pregunto, ¿y qué pasó? ¿Se casó? Sí, ¿con quién se casó? Al fin conocí yo con quién se casó. Y me dijo, pues, ¿verdad? Y eso me hizo ver que era la misma persona probablemente después de 11 años. Su misma hermana me estaba dando testimonio de él. Y sabe, al leer Hechos capítulo 3, el versículo 2, bueno, el 1 y el 2 nos encontramos acá con el relato de un personaje que era un hombre cojo de nacimiento. Pero el versículo 1 dice que Pedro y Juan, ellos participan en este relato, ellos subían todos los días, más o menos a las 3 de la tarde, a orar al templo. Fíjese bien, ellos subían ahí. Y dice el versículo 2, que va a ser donde más nos vamos a detener. Era traído un hombre cojo de nacimiento, al que ponían a la puerta, dice, del templo, que se llamaba La Hermosa. Yo de quien quiero hablarles de este cojo de nacimiento. Es interesante algo, dice que él era traído al templo. No venía al templo, sino que él era traído al templo. Traído significa que alguien le daba ray, ¿verdad? Alguien lo llevaba de alguna manera al templo. Y dice también que lo ponían, fíjese bien, lo ponían cada día a la puerta. No solo lo traían, sino que lo ponían. Eso nos da a nosotros una idea de que realmente esta persona necesitaba mucha ayuda. Alguien lo cargaba y lo traía, y cuando llegaban a la puerta del templo, lo
ponían ahí, se lo descargaban y lo ponían ahí a la puerta. Estos dos términos, estos dos verbos, traer y poner, son muy similares, porque nos hacen ver que el sujeto que es traído y que es puesto depende del auxilio de alguien, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice, yo le digo a usted, tráigame aquella mesa, la mesa no se puede venir sola, ¿verdad? Necesita que alguien la traiga. Yo le digo, póngamela acá, no se puede poner sola tampoco la mesa. Necesita que alguien la ponga, que alguien la ubique en un lugar correcto. Este personaje de acá era similar. Él necesitaba que alguien lo fuera a traer a su casa y que alguien lo viniera a poner a la iglesia. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Oye, eso es un caso muy común, ¿verdad? Necesitamos que nos lleven, que nos pongan, que nos llamen, que nos digan, ¿qué le digo? Pero mire, él era dependiente de otros. Y sabe, la dependencia espiritual es uno de los males más grandes que una persona puede sufrir en su vida. Y si hablamos de aquellos que ya nos congregamos en una iglesia, usted y yo podemos congregarnos en la iglesia y ser dependientes en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, ser dependientes. Hay gente que es muy presta para poner huelgas, ¿me entiende? Yo conozco allá en los pueblos, aquí no, pero allá en los pueblos, gente que le pone huelga a los pastores, ¿verdad? O sea, la gente está ahí, pero hoy el pastor no me saludó, ¿verdad? Y huelga, el otro domingo no voy, ¿verdad? Huelga, el otro domingo no le hablo. Huelga, iba a poner la ofrenda, no la pongo. Huelgas, son huelgas. Este muchacho, a él lo llevaban, fíjense bien, lo traían y lo ponían todo el tiempo. Todo el tiempo, dice, porque dice que todos los días, dice, y ellos subían al templo a la hora de la oración. Todos los días había oración en el templo. Ahora, la dependencia significa que usted y yo necesitemos motivaciones, incentivos siempre para hacer las cosas. Depender de las oraciones de otros, por ejemplo, sí es bíblico. La Biblia dice que llevemos los unos las cargas de los otros. La Biblia dice, si alguno está enfermo, venga donde los ancianos de la iglesia y que ellos lo unjan con aceite y que oren. Es bíblico. Pero no nos habla de una dependencia enfermiza, ¿sí? De una dependencia en la que usted y yo, en lugar de ser favorecidos con eso, somos afectados. Le voy a poner un ejemplo. Lléveme en oración. Nosotros oímos esto ahora, ¿verdad? Lléveme en oración. Alguien se inventó eso alguna vez, lléveme en oración. Ahora todo es así, todo es llevar en oración. Hasta en la oración queremos depender de otros. Oye, por favor no me vayan a malentender, quizás no es mi intención juzgar eso, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, con programas de oración. Yo no estoy de acuerdo con un montón de gente llamando a una radio para que oren por él, por el amor de Dios. O sea, mientras yo estoy en mi casa preparándome mi desayuno, tranquilo, cómodo, viendo una serie de televisión, yo puedo llamar en ese momento a la radio tal y pedir que me lleven en oración. Yo estoy desayunando, estoy cómodamente viendo esta serie, usted lléveme en oración. No estoy de acuerdo. Alimentamos todavía más la pereza con la que ya luchamos. Alimentamos más el desdén que ya tenemos nosotros a buscar a Dios. Elías, cuando él se enfrentó a los profetas de Baal, dice que él reconstruyó el altar que los Baales habían arruinado, que era una plancha de piedra. Elías puso de nuevo piedra, sobre ella el animal y el fuego de Dios descendió. Pero note algo, el altar lo hizo él. No le pidió a nadie que eso lo hiciera. Él con sus manos lo hizo. Yo quiero decirle y motivarle, si usted y yo nos metemos a buscar nosotros a Dios, Dios nos va a responder. Dios no está interesado en respondernos a domicilio a nosotros. Por eso es que el gran error, ¿verdad?, doctrinal, garrafal de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque es pedirle a María para que le diga. Jesús no necesita que María le diga nada. Mucho menos alguien más, mucho menos un apóstol o alguien. No necesita, es directo, ¿verdad? Es directo. Clámame a mí y yo te responderé. Así de fácil. A mí y yo te respondo. Tú me hablas a mí y yo te hablo a ti. Entonces, cuando vamos nosotros a buscar a Dios, Dios nos va a responder a nosotros directamente.
Y nos vamos a sorprender con los testimonios que vamos a poder dar de todas las cosas que Dios habla en nuestra vida. Ahora, vea usted el versículo 2 siempre. ¿A dónde ponían? Mire qué interesante, ¿a dónde ponían a este hombre? Lo traen desde no sé dónde, no sé si era muy lejos su casa, lo traen a la iglesia, al templo La Hermosa, y cuando llegan, la sorpresa es que no entra. La sorpresa es que cuando él llega le dice al amigo que lo venía cargando, le dice, mira, no, aquí me quedo, aquí déjame. ¿Cómo aquí déjame? Yo me imagino al otro que con un pie había abierto la puerta, porque si lo llevaba cargando no podía abrir la puerta. Lo iba a cargar y abierta la puerta para entrar. Le dice él, no, aquí me quedo, no, yo aquí me quedo siempre, le dijo. Aquí en la puerta, no, pero el culto es adentro, no aquí afuera, le dice quizás a su amigo, no, pero aquí déjame, aquí estoy bien, yo aquí me quedo siempre, aquí mi rinconcito ya olía o apestaba a él, ¿verdad? Porque era su rincón, ahí se quedaba siempre. Fíjese bien, se quedaba en la puerta este cojo, era un hombre que tenía una gran necesidad en su vida, pero él se quedaba en la puerta. Qué interesante, ¿qué es una puerta? Bueno, una puerta es, primero se abre un espacio en una pared y se coloca una estructura de hierro o de madera, esa es una puerta. ¿Para qué sirve la puerta? Bueno, la puerta sirve como un límite, ¿verdad? Para que alguien entre o no entre. Eso es la puerta. Un lugar de paso, usted solo pasa por la puerta, nadie se queda. Imagínense en un estadio y que alguien se quiere quedar en la puerta del estadio, es un caos. No, la puerta sirve para salir o para entrar. La puerta es un lugar que también conecta lo de adentro con lo de afuera. Acá no escuchamos nada de afuera, pero si abrimos las puertas vamos a comenzar a escuchar ruidos, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, en las iglesias siempre hay ujieres, ¿verdad? Alguien que está en la puerta recibiendo a la gente. Pero si es un lugar normal, donde la calle está después de la puerta, el ujier no siempre disfruta y escucha todo el culto. Porque él está aquí, pero también está allá. Él está en la puerta, el ujier. A ley tiene que estar ahí. Pero él escucha, qué lindo, gloria a Dios, lo que está diciendo el pastor. Y de repente pasa el del pan pitando allá afuera, ¿verdad? Pitando. Y dice, de una vez se mete la mano en la bolsa y anda 50 centavos, lo llama de una vez y le pide las 50 de pan, lo mete a la cartera a la hermana, ¿verdad? Y sigue en el culto. Él no está ni en el culto ni con el pan, ¿verdad? Está en la puerta, está. Ahora, fíjese bien, eso es peligroso. Porque para este hombre, él se quedaba en la puerta, pero para este hombre esa puerta era su estancamiento. Él ahí se quedaba, él nunca entraba. Se quedaba en la puerta y ahí estaba él. Y oía los aplausos ahí adentro, ¿verdad? O los gritos de euforia ahí adentro. Y él estaba en la puerta cómodo y tranquilo, porque ahí él se había acomodado. Ahora, escúchenme esto. ¿Qué había allá adentro? Pedro y Juan estaban, hermano. O sea, donde estaba Pedro y Juan, ¿sabe qué había? Había un desorden. Número uno, porque la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Usted se imagina todo el mundo queriendo poner a Pedro para que le diera la sombra. Pues, Pedro, aquí ponete, mira, aquí pega el sol, aquí pega el sol. Y ponían al pobre Pedro, lo andaban moviendo de un lado a otro, hermano. Y cuando dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, alguien lo descubrió y alguien, yo me imagino, me gusta usar la imaginación, que decían, campaña evangelística, mañana campaña de sanidad, viene el apóstol Pedro a predicar. Hora 2 de la tarde, a la hora que pega el sol, decían, ¿verdad? ¿Y a dónde? Ahí en la cancha de fútbol se me ponen todos los enfermos en fila, que ahí iba a caminar Pedro, ¿verdad? Usted no se imagina, pues, hermano. Y Pedro caminando ahí, ¿verdad? Te pega, pues ahí voy, ¿verdad? Y alguien quizás te le dijo, Pedro, mira, deberías de comer más para que engordes más y para que la sombra pegue más, ¿verdad? Pienso yo, ahí le pregunto a usted allá, pues, hermano, a Pedro, ¿verdad? A lo mejor y otras gracejadas hizo Pedro que aquí no nos imaginamos nosotros. Se tiró de un lazo para pasar bien rápido, como que era Tarzán, para que la sombra le pegara a todo el mundo. O es que usted es muy aburrido, usted solo ahí se queda, use la imaginación, hermano. La cosa es que allá adentro, quién sabe qué había, hermano. O sea, digo, quién sabe, sabiendo que habían milagros. Allá estaba Pedro y Juan. Juan estaba allí, habían milagros de todo tipo, la gente llegaba con necesidades de todo tipo y ellos era un avivamiento, era donde Pedro y Juan estaban y los apóstoles estaban, había, hermano, manifestación, era una cosa escandalosa, pues, ¿me entiende? Era un caos incluso para las autoridades romanas o de cualquier otra ciudad, porque aquí vienen los apóstoles, estos de Jesús van a venir y ya comenzaban a ver lo del tráfico de caballos, el tráfico de los bueyes, ¿me entiende, verdad? Las carretas de arar y todo andaban viendo que no hubiera caos vehicular.
porque iban a haber trabazones, porque si era el gentío por todos lados, ya taparon aquello, no se puede pasar por allá y todo, las tiendas cerraban, igual cuando Jesús andaba por ahí, cuando los apóstoles igual, ellos eran los portadores de la gloria de Dios en ese momento. Adentro están Pedro y Juan, milagros están ahí adentro y el cojo dice, aquí me quedo, muchas gracias. Eso es el centro de lo que yo quiero hoy transmitir a su corazón, hermano. La gloria de Dios estaba en un lugar y este hombre se conformó a quedarse a metros de eso y no experimentar lo que Dios pudo haber hecho en su vida. Usted y yo podemos asomarnos y no entrar. Yo le quiero decir, desafiarlo, invitarlo, no se conforme nunca con quedarse en la puerta. Entre. El tabernáculo de aquel tiempo, el tiempo de Moisés, era de pieles de tejones, un animalito que no era ningún atractivo. Ese animalito lo mataban y con la piel de ese animal hicieron el tabernáculo de reunión de Moisés. Si usted se asomaba y usted lo que veía era una tienda de campaña rústica, sin ningún tipo de atractivo, ninguno. O sea, lo veía y decía, no, eso más parece una cosa caliente, que si yo entro ahí me va a dar calor, feo. No era un atractivo, no lo era. Pero si entraban, hermano, la gloria de Dios estaba ahí. Imagínese usted llegar y decir, no, muy feo, ¿verdad? Pero la gloria de Dios estaba allí. La iglesia cristiana, así como pueden haber mega iglesias hermosas donde la gloria de Dios esté allí, también puede haber allá debajo de una champita, debajo de un palo, puede haber alguien que haya puesto un par de cositas ahí para taparse el sol, cartones pueden ser, óigame, y la gloria de Dios manifestarse bajo esos cartones. Nunca se trató del templo, nunca se trató del tabernáculo. Un día vamos a hablar de eso. Se trató siempre de la gloria de Dios. Se trata de la gloria de Dios. Yo tengo en lo personal una carga muy fuerte por transmitirle a la iglesia la necesidad de no moverse, de entrar, pero entre, de verdad, métase. Quedarse en la puerta es venir y decir de volar, todo bonito, ahí nos vemos en un mes, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? No sirve. Ahí a la vuelta de la esquina usted ya olvidó lo que hablamos aquí. Pero cuando usted y yo decidimos entrar, hermano, y entrar significa abrir la palabra de Dios, meternos a la palabra de Dios, vamos a ver la gloria de Dios, por supuesto que sí. Mire, este hombre se estancó por años ahí. Ahí estuvo, sentado en esa puerta, dando mal testimonio. Todo el mundo lo conocía, ¿no? La puerta, el chamaco aquel. Le voy a preguntar algo con mucho respeto. ¿Ha visto usted alguna vez a un mendigo sobre todo en las parroquias suelen estar? ¿Ha visto usted que en las parroquias siempre hay un mendigo sentadito a un lado? Sí, ahí están. Ya todas las palomas son amigos de él. Ha ido a la Catedral de Santana. Si usted va a la Catedral de Santana, ahí están. Y todas las palomas, por cierto, son las palomas más. Ya ha visto las palomas de la Catedral de Santana, hermano. Ni volar pueden ya de tan, hermano, alimentaditas que están. No, hay unas que ya no viven en los aires, viven ya en tierra, ya son terrestres. Porque un día ya no lograron llegar a la casa y dijeron, no, mi amor, le dijo Allah, aquí me quedo mejor. Es un show eso, ¿verdad? Pero cambiando de tema para que usted despierte. Ahí están los mendigos, ahí está la gente que está conforme a estar pidiendo una moneda. Ya voy a llegar a eso. Ahora, mire. Lo interesante acá es que esa puerta, ese lugar donde este hombre se sintió tan cómodo, lo privó de ver la gloria de Dios. No permitamos usted y yo que nada nos prive de ver la gloria de Dios, aunque usted se sienta cómodo en ese lugar. Hermano, el evangelio tiene que ver con morir al confort. El evangelio no es sufrimiento, pero no es confort, porque estamos hablando que el evangelio está dirigido por alguien que murió en una cruz. No es confort el evangelio. De algo nos va a mover. Si nos quedamos en la puerta nos vamos a estancar. ¿Se acuerda usted, mensaje para otro día, de aquel paralítico del estanque de Betesda? Dice la Biblia que él ahí estaba. Mire ese show que pasaba ahí. Dice que un ángel descendía de vez en cuando. Fíjese usted esa mentira. Y el ángel llegaba y tocaba las aguas. El enfermo que llegara primero era sano. ¿Y los paralíticos? ¿Cómo hacían los paralíticos? Usted se imagina a Dios diciendo, vamos a ver, dale, ahorita vamos a ver quién gana ahora, vamos a ver quién gana. Y usted se imagina a Dios pegándose carcajadas porque el paralítico se quedó cerquita, pero no llegó. No, ¿verdad? Era una superstición de su tiempo.
La gente pensaba eso. El paralítico tenía muchísimos años de vida estar ahí. Un día entró Jesús. Y Jesús llegó, el ángel supuestamente, según la tradición, llegaba al agua. Jesús no llegó al agua, Jesús llegó al paralítico. Y Jesús le comenzó a hablar. El paralítico probablemente le dijo, pero no vas a tocar el agua. Jesús dijo, yo no necesito tocar el agua, yo necesito tocarte a ti. Y si yo te toco a ti, eres sano. Y fue sano. Dios hizo el milagro en él. Y sabe, nos podemos estancar si nos quedamos allí pasivos en la puerta. Cuando digo puerta, yo quiero llevar esto al área espiritual y hacer una aplicación. Hablando de puertas, para él era algo literal, la puerta. Él no entraba al templo. Pero mire, hay otros tipos. La pereza y la comodidad son puertas donde mucha gente se estanca. Hay iglesias, por ejemplo, que se la pasan orando todo el tiempo. Gloria a Dios por las iglesias que oran, pero no hacen nada. Se estancaron en una puerta muy noble que es la oración. El autodesprecio es una puerta. La orfandad, ese sentimiento de sentirse indigno, huérfano de Dios. Yo le he contado a usted que una vez oré en una iglesia y yo dije al final, yo termino de predicar y yo digo, pasen aquí, dije yo, pero yo bien eufórico, ¿verdad? Pasen aquí todos aquellos que sienten que Dios no los ama. Y todo el mundo se quedó en silencio, el piano sonaba y yo en el momentito pensé, ¿qué dije? Recapacité. Yo, ¿quién va a pensar que Dios no lo ama? Es una herejía, pensé yo. En un momento yo dije, bueno, mejor me voy por otro lado y comencé a orar por otra cosa. Y de repente oigo las sillas plásticas volaban por todos lados y era un gentío tirado en el suelo. Cuando digo tirado, es tirado en el suelo. La gente tenía las manos en la cara, daba gritos la gente. Había un dolor en el corazón y yo lo veía tratando de entender. Esta gente no me entendió. Pensó que yo estaba llamando a las misiones, la unción del Espíritu Santo, gloria a Dios, ¿verdad? No, la gente sí había entendido. El llamado había sido claro. Vengan los que sienten que Dios no les ama. Ese día yo entendí que no podía subestimarlo. Que no podía creer yo. Toda la gente que viene a la iglesia sabe que Dios ahí está. No, hay mucha gente que se estancó, que se paró un día, se congeló como en el tiempo. Y dudó a partir de allí del amor de Dios. Es una puerta de la que hay que movernos. Y hay muchas. El legalismo es para otras iglesias, quizá aquello de juzgar siempre a la gente por todo. El evangelio no crece por eso. El analfabetismo espiritual es una puerta. Dios quiere que usted y yo nos instruyamos en la palabra de Dios. Debemos de huir nosotros de eso. Así que puedo decirle muchísimas cosas, ¿verdad? Pero el detalle es que la puerta, viéndolo desde el ámbito espiritual, es un lugar que nos estanca, que no nos permite a nosotros avanzar. Y mire, yo quiero decirle, hay muchas, pero muchas cosas por las que tenemos que avanzar en la vida. Muchas. Aquí en la iglesia tenemos a alguien que hoy no vino, y lo digo con mucho amor y mucho respeto. Y es un papá soltero. Y en el transcurso de este año han habido momentos después de la muerte de su esposa donde con dolor me ha dicho, no puedo caminar más, no puedo, estoy congelado. Y en algún momento le he dicho, yo ya no puedo decirte nada más sobre tu fuerza, pero te puedo decir, tenés a alguien detrás de ti que te ve, necesitas avanzar, así que levántate temprano, ponete tu ropa y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo porque hay alguien que te ve, tenés que moverte, no podés dejar de avanzar. Y eso es cierto, hermano, no podemos dejar de avanzar. ¿Cuáles son las desventajas de quedarnos en la puerta? Bueno, número uno es que nos estancamos, como yo le digo, ¿verdad? Nos estancamos y podríamos estancarnos en el pecado también. La puerta nos estanca en el pecado. Esa es la razón por la que hay gente que muy fácilmente regresa. Viene a la iglesia, pero cuando sale de las puertas de la iglesia, el pecado lo espera afuera. ¿Por qué? Porque estuvo siempre en la puerta. ¿Sabe qué pasaba con este muchacho que yo le conté al principio? ¿Sabe qué pasaba con él los cultos de jóvenes? Todos estábamos muy atentos. Él se sentaba ya en la segunda, tercera fila. Yo me sentaba casi al final y siempre lo veía desde atrás. Todo el culto él estaba viendo para la puerta. La puerta estaba abierta a la iglesia. Pero al otro lado de la calle estaban sus 2, 3 amigos esperándolos con una pierna puesta en la pared a que él saliera del culto. Él solo salía del culto y era una persona diferente, se transformaba. Eso lo hizo a él siempre volver a ese tipo de vida que no podía él dejar. Otra razón importante, la puerta nos desenfoca.
La puerta no nos permite a usted y a mí conectarnos espiritualmente. Vuelve nuestros corazones duales, permisivos. Estoy aquí, mañana puedo estar allá, no hay problema, ¿verdad? Estoy aquí, vivir esta vida allá, no hay problema. Mi corazón permisivo me da el aval a mí de poder venir a la iglesia y sentarme cómodamente. Anestesio mi conciencia, ¿me entiende? O sea, yo vengo luchando con todas las cosas que sé que no son agradables para Dios. Es como tomar una jeringa de anestesia y decir, bueno, pero hoy estoy en iglesia, hoy estoy en iglesia, hoy estoy en iglesia, ¿verdad? Y salimos dopados para la casa porque estuvimos en la iglesia. Es anestesiarnos. Dios no quiere eso. Vea lo que dice Hebreos 3, del versículo 7 en adelante. Dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual, dice, escuche, me disgusté contra esa generación y dije, y esta es la parte para mí más terrible del texto, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, dice el versículo 10. Mire qué frase esta, hermano. Estuve en una iglesia predicando hace un par de semanas, era una vigilia. Y entonces cuando yo estoy predicando, prediqué otra cosa, pero recuerdo que este versículo era parte del texto. Entonces el pastor, amigo mío, se asustó porque cuando estoy terminando de predicar, yo dije, aquí hay muchos de ustedes que no van a volver a venir, que vinieron hoy, y le dije al pastor, despídase porque los ven 6 meses, otra vez los ven 1 año, porque andan vagando siempre en su corazón, son unos vagabundos. El pastor estaba asustado, yo hasta hoy asumo que nunca más me va a volver a invitar, ¿verdad? Pero prefiero creer que no dije yo eso, sino el Espíritu Santo, hermano, ¿me entiende? Pero mire qué terrible lo que dice, siempre andan vagando en su corazón, siempre andan vagando en su corazón. La vagancia en el corazón nos lleva a, hermanos, despertar incluso la ira de Dios. Luego dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Si Dios nos está llamando a quedarnos, a afirmarnos en Él, en su palabra, en lo que Él dice, es mejor hacer lo que Dios dice, hermano. Hacer lo que Dios dice. Quedarnos en la puerta nos estancará en la inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual tiene que ver con nunca crecer, lo que pasó con este muchacho que yo le digo. Nunca crecer. Y por cierto, olvidé decir algo al principio para no sonar arrogante. Todos nosotros deberíamos de decir, estoy creciendo. A diciembre de este año usted tendría que decir, ¿cuánto crecí el 2023? Crecí el 2023. Número 1, me estoy congregando. Número 2, no he dejado de congregarme. Número 3, leo la palabra. Número 4, estoy orando. Número 5, en mi casa está pasando algo. Estoy creciendo. Amén. Usted y yo debemos de decir esto a fin de año, por decirle una fecha, por decirle a medio año, pues usted tiene que decir estoy creciendo. Yo tengo que ver constantemente mi vida espiritual y evaluar si estoy creciendo o me quedé estancado y no me he dado cuenta. Hebreos capítulo 5. Vea usted estas palabras del escritor a los hebreos, les dice así. Le invito a que en su casa pueda leerlo completo el capítulo. Porque debiendo ser ya maestros, les dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, les dice, y no de alimento sólido. Al principio del capítulo, lo que sucede es esto, el escritor lleva, imagínense, ya pasaron 4 capítulos en Hebreos, y en esos 4 capítulos él está inspirado hablándoles las profundidades, hermano, que solo él entiende, ¿me entiende? Y él está inspirado, pero de repente nota que la gente no está con él. Nota que la gente está en otro mundo, y ahí para. Y entonces les dice, ahí hace una pausa, y él les dice, ¿saben qué? Les dice, voy a comenzar de nuevo, yo traía algo que decirles a ustedes, pero me doy cuenta que no se los puedo decir. Y ahí les dice, ¿por qué? Y con mi hermano, yo creo que esa gente todavía se acuerda, hermano, de ese sermón del escritor de Hebreos.
Porque les dice, ustedes tienen necesidades que se les vuelva a enseñar lo primero. ¿Qué es lo primero? A, I, O, las vocales, ¿verdad? Espirituales. Mire el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. La leche espiritual la podemos ver desde dos ángulos en la Biblia. Acá, en este contexto, leche significa un alimento que es lo más que usted tiene capacidad de comer. ¿Quiénes toman solo leche? Los bebés. Ni solo los niños, no, los bebés solo leche toman. Hasta que van siendo ellos capaces de comer cada vez más sólido, pero comen solo leche. A eso se refiere este contexto. Le está hablándole a cristianos que solo leche quieren. ¿Me entiende? Porque si ya hablamos de un bocado un poquito más fuerte, más sólido, ¿me entiende? Ya se nos queda trabado aquí el bocado y nos estamos ahogando, ¿verdad? Así que yo le he dicho aquí, ojalá que todos aguantemos comer sólido, porque tenemos que comer sólido, hermano. La leche espiritual es lo que usted quiere que le digan siempre, ¿verdad? La leche espiritual es pasar gritando en un sermón, aleluya, gloria a Dios. Quizás ni entendemos lo que se nos está diciendo, pero es leche, nos hace sentir bien, qué bonito suena, qué bonito se oye. No, el alimento sólido es lo que nos confronta, nos hace vernos en el espejo y decir, ese soy yo. Y me veo muy mal. Eso es el alimento sólido. Y dice acá, ¿quiénes son los que toman leche espiritual y no comida? Ahí lo responde, hermano, el inexperto en la palabra de justicia. Mientras usted más lee la palabra, ¿sabe qué sucede? Usted quizás comenzó con la leche, pero comienza con la palabra, con la palabra, con la palabra. De repente se da cuenta que usted digiere más, ¿me entiende? Hasta llegar a la Whopper triple, yo no sé, y usted le entra y tráigame más papas, dice usted, y usted le puede comerse todo, ¿me entiende? El alimento sólido es cuando entendemos, te dieron en una mejilla, pon la otra. Eso es alimento sólido. El alimento sólido significa, me siento mal, pero ahí voy a estar. El alimento sólido significa, hoy no me quiero levantar porque hoy estoy en depre y me quisiera morir hoy, pero voy a ir a la iglesia, gloria a Dios. Eso es el alimento sólido. Es cuando comenzamos a entender que no podemos dejarnos sucumbir por lo que nuestro corazón siente. No podemos. Porque nuestro corazón, número uno, es engañoso más que todas las cosas. Usted y yo pensamos, ay, mi corazón, voy a seguir lo que dice mi corazón. Pobrecito, hermano. Siga lo que le dice la palabra de Dios. Estamos entendiendo porque voy terminando. Dígame amén, por favor. Los siento bien callados, los siento serios algunos. Estamos masticando, dice. Quedarnos en la puerta, lo último, nos estanca en la desobediencia. Primera los Corintios 3, versículos 1 y 2 dice así, de manera que fíjense que este texto acá es muy similar al de Hebreos. Pablo dice algo muy parecido al escritor de Hebreos. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, dice, mire usted, sino como a carnales. ¿Como a qué? Mire qué tremendo cómo hace esta aplicación el apóstol Pablo. Como a niños en Cristo. O sea, Pablo llegó y listo con su mensaje, ¿verdad? Y se dio cuenta que no, que esta gente no estaba preparada para eso. Se dio cuenta que no. ¿Sabe que a mí un par de veces me ha tocado cambiar el sermón a medio sermón? Una vez en una iglesia dejé de predicar, literalmente dije, gracias, Dios les bendiga, oré y me bajé. Hasta hoy todavía los pastores están preguntando por qué, y era por la insolencia de todos los servidores y los líderes de la iglesia que estaban ahí. Era imposible predicar. Al apóstol Pablo le sucedió esto. Y él les dice, no pude hablarles como a espiritual, no pude darles de comer, sino como a niños. Vean el 2, les di a beber leche. O sea, Pablo dice, ok, yo iba a la comida, pero ¿saben qué? Me saqué la pacha, la comencé a preparar, la pacha, porque me di cuenta, dice Pablo, que no podían comer más. Y les dice, porque aún no eran capaces de comer alimento, ¿verdad? Ni son capaces todavía, les dice. Que el año 2023 sea para usted y para mí un año en el que aprendamos a comer cada vez más sólido. ¿Cuánto le parece esa idea, hermano? Así que mire, vamos a terminar. Volvamos a Hechos capítulo 3. Porque no termina ahí el relato. Dice que este hombre, en el versículo 2, llegaba al templo, pero no solo se quedaba en la puerta. Miren lo que hacía en la puerta. Se ponía a pedir limosna de la gente que entraba al templo.
se ponía a pedir limosna de la gente que entraba al templo. ¿Por qué? Y mire, dice que cada día lo llevaban, era todos los días, no habían cambios en él, no cambiaba, era la misma persona, años tras años tras años, la misma persona, no cambiaba. Seguía enfermo y usted dirá, sí, pues sí, pero Dios no lo había sanado. Pero ¿y nuestras enfermedades del alma, hermano? ¿Y nuestras enfermedades de la mente, de los ojos, de la boca, del espíritu? Esas enfermedades hay cosas que Dios las puede sanar, pero quiere que vayamos al médico. ¿Sí me entiende, verdad? Quiere que vayamos para Él tratarnos. No está esperando que nos sanemos solos, está esperando que vayamos donde Él para Él sanarnos a nosotros. Este hombre seguía enfermo, pero mire qué tremendo lo que dice acá, dice que pedía limosna. Pedía limosna, dice. Qué curioso. Ahora, fíjese qué interesante esto. Para que pidiese limosna a los que entraban en el templo, alguien que pide limosna, a todos nosotros hemos tenido enfrente a alguien que nos ha pedido limosna, pero tiene algo en común una persona con otra que pide limosna. ¿Sabe cómo pide? Pide a través de su dolor, ¿sí? O sea, esa persona le pone a usted su peor escenario para que usted a través de esa culpa que le transmite a usted, usted pueda sacar una moneda y la dé. Eso es una limosna. Este hombre estaba allí pidiendo limosna cuando realmente allá adentro era gratis, que fuera sano, imagínense. Pero él seguía pidiendo limosna. Y luego dice en los versículos 3 en adelante, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Él estaba esperando esa limosna. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mire qué interesante. Este hombre le pide limosna. Pedro no le dijo, no tengo limosna. No le dice eso. No, le dice, no tengo plata ni oro. La respuesta de Pedro es muy profunda. Lo que le está diciendo es, tú piensas que eso necesitas en tu vida. No, tú no necesitas eso. Lo que yo tengo es lo que tú necesitas. Y lo que yo tengo, ¿qué es? Bueno, es autoridad. Es poder de Dios delegado sobre mí. Yo te toco la rodilla ahorita y se te sana, mano. Eso es lo que yo tengo. Así que, ¿qué te parece si tomamos una foto? Vaya, llámate a los amigos, tomate una selfie justo cuando te esté creciendo la pierna, porque lo vamos a hacer. Luego dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, ¿verdad? A mí me gusta tener al ortopeda aquí enfrente cuando estoy hablando de esto, porque me queda viendo así como... Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, mire, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Me encanta esto. ¿Qué hizo Pedro? Le tomó por la mano derecha y lo levantó. ¿Sabe por qué nos surge a nosotros, todos nosotros, no estancarnos en una puerta? Porque aquel que se mueve de la puerta, ¿sabe qué va a hacer? Va a encontrar a otros que están arrinconados en la puerta. Y no va a poder soportar eso. Y va a llegar y le va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te muevas de ahí. Yo te voy a ayudar. Dame la mano que yo te saco de aquí. No, pero yo aquí estoy. Este es mi rincón. Aquí me quedo. En esta puerta. No, pero la gloria de Dios está dentro. No, no importa. Yo aquí me quedo. Aquí estoy bien. Si Dios me quiere sanar, que me sane. Y usted tendrá la autoridad, yo tendré la autoridad para ir y poder sanar a otros a través del poder de Dios. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí se entiende? Quiero terminar en el primer libro de Crónicas. Perdón, el versículo 10, vea lo que dice. El versículo 10 dice así, mire qué interesante esto. Y le reconocían que era el que se sentaba, diga conmigo, se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Cómo dice el versículo 2? Yo le hice énfasis a dos verbos. Era traído y lo ponían. Pero mira el versículo 10, que es diferente a lo que dice. El versículo 10 dice, lo reconocían que era el que se sentaba. Ya no dice que lo ponían.
Significa que la gente lo conocía, este señor. Un cojo no es una persona paralítica. Algunos cuando lo leemos nos imaginamos a un paralítico que lo llevaban cargado y lo ponían. No era paralítico, era cojo. Y los cojos pueden caminar. Con dificultad, pero caminan. Este cojo se acomodó a que toda la vida lo llevaban, lo ponían, lo traían, le daban, le suplían, le arreglaban, le resolvían toda la vida. No es lo mismo ser paralítico que ser cojo. Él se acomodó y llega Pedro y le devuelve la vida. Claro, Dios a través de Pedro le devuelve la vida para que él entendiera de nuevo que no era eso. Lo que Pedro le estaba diciendo era: sal de tu confort, ya, muévete de acá. Comienza tú a caminar, a crecer en la fe. Hermano, si hoy pudiéramos nosotros ver el mundo espiritual y usted y yo nos ubicáramos en una iglesia de mediano tamaño y Dios nos permitiera ver el mundo espiritual, ¿sabe qué idea he tenido yo muchas veces de eso? Creo que veríamos a muchos sentados ahí. ¿Sabe cómo, hermano? Con un aparatito donde ponen el suero en los hospitales, ¿verdad? Y las sondas clavadas en las venas. Yo no sé por qué tengo siempre como esa idea así, bien fea. De mucha gente sentada viendo al púlpito con las sondas metidas en las venas, porque ya no pueden vivir más, porque ya están al borde de la muerte espiritual, moribundos espirituales. ¿Sabe cómo se llega a eso? Se llega fácil, quedándose en la puerta. Quedándose en la puerta. Quedarse en la puerta es lo más fácil que puede haber en la vida. Continuar perseverando en la fe hacia adelante es salir del confort. Primero de Crónicas 11:9, mire usted lo que dice, qué tremendo. Llevémonos esto en nuestro corazón como un mensaje para nosotros ahora. Primer libro de Crónicas 11, versículo 9. Y David dice, y David iba adelantando, ¿y qué? Creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba. ¿Sabe qué me interesa este versículo? Que no dice primero Dios estaba con él y por eso David iba creciendo. No dice eso. Dice que él iba adelantando y creciendo. ¿A quién se le va a adelantar usted en el 2023? Mire, va a sonarle feo, pero yo no me había dado cuenta de lo que yo le estaba haciendo. Yo me le adelanté a este brother de la iglesia. Él llegó antes que mí y yo me le adelanté. ¿A qué se le va a adelantar usted en el 2023? ¿A quién se le va a adelantar? Dele sin miedo. Corra en la fe. Corra en la fe. Porque Dios está con nosotros. Digámosle no a la puerta. Digámosle no a la puerta. Oramos. Cierre sus ojitos un momento, por favor. Vamos a entrar en oración porque lo siento a usted bien ahí en meditación ahorita, hermano. Cierre sus ojitos un momento. Este es uno de los, quizá de los mensajes que considero yo más importantes que yo podría predicar en mi vida. Creo que es un mensaje de vida o de muerte. Pero usted, dependiendo de su situación, de su vida, hable con el Señor. Quizá usted lo que necesite decirle a Dios hoy es: Señor, yo no me muevo. Gracias porque estoy no en la puerta, estoy dentro, viendo tu gloria. Pero ¿qué le parece si le dice: Señor, por amor a tu nombre, no permitas que yo me mueva un centímetro de aquí, de ti, de tu palabra, de tu presencia? Yo no me quiero mover.
O quizá alguien necesite decirle hoy al Señor: Señor, ¿cuánto tiempo llevo sentado a la puerta? No me había percatado que los años han pasado y he dejado de ver por muchos años muchas cosas que tú tienes para mi vida. Esta mañana dígale: Señor, yo me muevo hoy de esa puerta. Usted sabe cómo se llama. Yo me muevo de esa puerta ahora en el nombre de Jesús. Hable con Dios, hermano. Entremos en un momentito de oración para que usted pueda hablar con el Señor. Y usted pueda decirle a Dios hoy: yo no me había dado cuenta que el tiempo ha pasado sobre mi cabeza. No me había dado cuenta que he desperdiciado años de mi vida, meses, en estar paralizado, inerte, en eso que sucedió en mi vida, en eso que me hace no querer moverme de allí. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo aquel cojo del corazón, del alma, de la mente, del espíritu, poniéndose Iván Ramos en primer lugar, se levante del confort, se levante esta mañana de ese rincón donde no nos hemos dado cuenta que somos un espectáculo para que otros vean nuestra ruina. Hemos sido por años quizá un espectáculo para que otros vean cómo nos estancamos, cómo nuestros hijos nos ven estancados. Que nuestros hijos no vean al cojo de la puerta, que nuestros